Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos reencontramos aquí en nuestro espacio de psicoterapeutas en cuarentena, una semana más. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, recién llegada a Madrid, con un poquito de sueño, pero contenta. Bien. Inés, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Aquí en el centro, al lado tuyo. Una semana más al lado estamos, ¿eh? Aquí en salas contiguas. Bueno, hoy veníamos a hablar de un tema que yo no sé vosotras, supongo que sí, que utilizamos mucho en terapia, ¿no? Yo por lo menos lo utilizo muchísimo, que son los distintos estados del yo, del análisis transaccional que contó Eric Berne, que lo podríamos también definir como las distintas partes dentro de nosotros, ¿no? Entonces, es un tema que nos parece muy útil y muy interesante de explicar, ¿no? y de contar. Casi a modo de introducción, ¿queréis hacer algún comentario sobre los estados del yo? ¿Algo que veáis significativo? Inés. Bueno, pues sí, lo que tú has dicho, ¿no? Son formas de pensar, de sentir y de actuar que corresponden a ciertos patrones, partes nuestras que quizás son esas vocecitas, ¿no? Que cuando uno dice, ay, es que, y luego he pensado, ¿no? ¿Para qué haces eso? Qué tonto eres. Y ya lo iremos exponiendo en el programa, pero sí, es eso. Sí, a mí también me gusta cuando lo expongo o me planteo la utilidad de entender estos estados del yo, es entender el origen, ¿no? Y parece que Verne creó por medio de sus oraciones clínicas, o lo creó, para comprender la estructura y dinámica de la personalidad. Entonces, era una forma de entender un poquito más a las personas a las que acompañaba. Yo recuerdo, ¿no? Antes de haber estudiado todo esto, siendo adolescente o en la primera juventud, pensar, digo, yo no debo estar muy bien, porque por la mañana pienso una cosa y por la noche estoy pensando la contraria, ¿no? O parece que tengo una lucha interna de sé que tengo que hacer no sé qué, pero no me está apeteciendo nada, ¿no? Entonces, cuando vi este modelo dije, ah, qué bien, ¿no? Porque lo entendí y entendí que convivían dentro de mí pues distintas partes, ¿no? Distintos estados del yo. Si os parece, bueno, Verne habló de tres estados del yo, ¿no? Habló de estado padre, estado adulto o estado niño-niña, ¿vale? Nos hemos dividido cada uno de nosotros uno de ellos para contarlos, entonces voy a empezar yo con el estado padre, ¿no? Y luego Susana creo que va a hacer el estado niño-niña y Inés el adulto-adulta, en este caso. Vale, tanto el estado padre como el niño-niña se crean en la infancia, ¿vale? Son los dos estados que hemos creado cuando éramos pequeños. El adulto lo vamos desarrollando a medida que vamos creciendo. ¿Cómo reconocemos a nuestro estado padre? Es cuando esa voz interior nuestra nos dice, tengo que, debería, lo que te conviene, esto lo tienes que hacer de esta manera, ¿no? Y sería lo que cuando nosotros éramos pequeños y pequeñas, los adultos de nuestro entorno nos decían cómo nos deberíamos comportar, cómo nos teníamos que adaptar al mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque no es lo mismo pues, ser un chico en la España del siglo XXI o una chica en la España del siglo XXI que haber nacido en otra cultura, en otro país o en otro momento histórico. Entonces, cuando llegamos, los adultos tratan de explicarnos, ¿no? Esa cultura y esa manera de vivir. Y esa voz que primero es externa, nosotros la integramos en nuestro estado padre. Habría dos tipos de estado padre, ¿no? Estaría lo que es el padre crítico y el padre nutritivo. Cada uno de ellos tiene una función, no hay ninguno malo de por sí, sino que tiene un momento concreto en el que es útil. Cuando no los utilizamos en su sitio correcto, entonces sí que a veces pues no funciona bien. El padre crítico es duro, es severo, actúa desde el miedo, desde la no confianza. Es como si yo tiro un vaso, pues me dirían, es que estoy tonto, a ver si presto más atención de una vez, ¿no? Siempre me pasa igual, me critico de alguna manera. ¿Cuándo es útil el estado del padre crítico? En realidad solo es útil en aquellas situaciones en las que nuestra vida está en juego. Ahí hay que ser resolutivo. Ahí, pues, puedes actuar, ¿no? Buscando el corto plazo y tratando de salvar la vida de la persona, ¿no? Si hay alguien a punto de tirarse por un precipicio, pues yo ahí no tengo que explicarle muchas cosas. Si puedo, le cojo del brazo y le tiro para atrás, ¿no? Lo hago de una manera drástica, ¿no? Yo suelo contar otro ejemplo,
que si cuando mis hijas eran más pequeñas van las dos andando por la calle despistadas y yo veo que están a punto de cruzar la calle, que está rojo y que viene un coche, pues yo ahí es un ¿quietas ahí paradas ahora mismo? ¿No? Entonces ellas se asustan y dicen, jo papá, me has asustado. Sí, pero te he salvado la vida. ¿No? Entonces, en ese momento el padre crítico es útil. Para todo lo demás es mucho más útil el padre nutritivo. ¿Cuál es el padre nutritivo? Es la parte de nosotros que confía en nosotros, que ve las distintas posibilidades, que no tiene prisa, que ve que las cosas se pueden conseguir en un cierto plazo, que trata de entender cómo se sentía la parte niño en ese momento, ¿no? Ahí pongo otro ejemplo, ¿no? Si yo llego a casa por la noche y está el salón desordenado de casa, ¿no? Y están también mis hijas allí, pues si yo trabajo eso desde el padre crítico, igual consigo que recojan, pero estoy dañando el vínculo con ella, ¿no? Ya estamos igual, otra vez, venga, recoger ya, ¿no? Entonces ellas recogerán desde el miedo, pero no incorporarán, ¿no?, confianza ni un aprendizaje. Yo solo puedo trabajar desde el, oye, ¿cómo recogemos hoy? ¿Lo hacemos ahora o cuando terminéis el juego? Ponemos una canción y recogemos mientras escuchamos música. Vamos buscando recursos y maneras de acompañar que hagan que la persona incorpore aprendizajes de la vida, pero sin daño, ¿no? Sin dañar el concepto. No sé, ¿qué os ha parecido? ¿Alguna duda de estado padre o...? Clarísimo. Claro, sí. Yo Vale, estaba pensando... ¿Podéis contar algo más Sí. vosotras del estado padre? Yo creo que bueno, podemos aprovechar y hacerlo ahora en cada estado. Una pequeña matización, estaba pensando respecto a la relación con uno mismo. El padre crítico más severo tiene como una especie, diría yo, como un apego más de amor condicional, ¿no? Si hago esto te voy a querer, pero si no te pones las pilas, entonces no te voy a querer. Mientras que el padre crítico, el padre nutritivo, el amor es incondicional, ¿no? Está bien, lo que hagas está bien, con cuidado, con amabilidad. Si te has equivocado es porque no sabías hacer otra cosa, ¿no? Pues eso, a mí me lo relaciona un poquito con los estilos de apego con uno mismo. Totalmente. Y una cosa que también suele suceder es que muchas veces nos han educado o venimos de personas que han sido educadas para situaciones donde se hubiera estado mejor ser educados desde el padre nutritivo que les han educado desde el padre crítico, ¿no? Y la cultura de la letra con sangre entra y un poco todo esto, ¿no? Toda esta, pues hace que para situaciones que podríamos haber acompañado de otra manera las hayamos recibido desde un lado más crítico o más severo. Pues nada, Susana, vamos con el niño-niña. Fenomenal. Pues un poco siguiendo la estructura, Joan, que tomabas, pues Verne definió el estado del niño o niña como una serie de sentimientos, actitudes, pautas de conducta que son reliquias de la propia infancia del individuo, ¿no?, de la persona. Entonces, en la misma línea, ¿cómo podemos identificar este estado niño o niña? Hay 3 estados. Uno de ellos sería el niño o niña libre, que es y sentimos, ¿no?, como esta energía, esta emoción espléndida, muy grata, que nos permite desarrollarnos en cualquier ámbito de una forma muy auténtica, como sale la energía en el momento, ¿no? Cuando vemos a una niña o un niño que descubre algo nuevo, véase una hormiguita o véase un regalo o véase un abrazo de una amiga, con la respuesta innata que podemos interpretar de esta niña a este niño, como wow, qué bonito, qué interesante, esa curiosidad, sería esta parte de la niña o niño libre. Sin embargo, en referencia, como comentabas, Joan, pues los niños, niñas, cuando nacemos, estamos continuamente en contacto con esas figuras referentes, véase sociedad, pero sobre todo familia. En función de cómo vamos entendiendo este tipo de contingencias, es decir, respuesta o sí, cómo yo me comporto y cómo responden mis papás, ¿no? Esto sería una contingencia, yo también voy respondiendo. Por ejemplo, casos que he podido ver en consulta, ¿no? Una niña con mucha curiosidad, bueno, niña ya casi adolescente, pero durante su vida le ha encantado siempre dibujar y ha sido algo que... Susana. ¿Cómo? Se había parado un segundito, pero ya has vuelto, está bien. Ah, fenomenal. Si no me dices, porque estoy aquí conectada y no sé cómo funcionará. No, está bien.
Gracias. Entonces decía, ¿no? De esta niña que le encanta desde hace 10 años, le encanta dibujar y es una forma que ella tiene muy auténtica para expresarse. Sin embargo, sus papás, su papá, su mamá, cada vez que ella pinta, en general ha intentado coartar este tipo de expresión porque lo consideraba una pérdida de tiempo. Por lo que ella, desde hace años, ha empezado a reprimir esta expresión tan auténtica. En su adolescencia, en este caso es adolescencia, cuando le planteé, oye, ¿cómo sentirías esto? ¿Qué sientes con un amanecer, con un atardecer? Y ella tiene estas ganas de expresármelo pintando y va a intentar hacerlo, me mira y me dice, no, no, pero es que esto está mal. Entonces ahí yo veo una parte más reprimida, una niña sumisa que no llega a hacerlo, porque soy una figura en este caso, pues de referencia, ¿no? De referencia adulta, por ejemplo. Además, hay otro tercer niño o niña, que sería el niño o niña rebelde, que a menudo se manifiesta por medio del enfado, por medio de la crítica. Un ejemplo ya desde un adulto, ¿no? Recuerdo hace tiempo que fui a casa de mi madre, me desperté y prácticamente antes de desayunar me dijo, ¿has hecho la cama? Y automáticamente dije, no, no he hecho la cama. Cuando en mi vida diaria pues hago la cama todos los días o no, pero bueno, es una decisión mía que no me supone ningún tipo de energía como esta, ¿no? Que yo estaba manifestando. Entonces, ahí me salió, ahí mostré esta niña rebelde que estaba hablando de un tiempo anterior. Algo interesante en cuanto al niño y la niña es que realmente está fijando una serie de pautas, de conductas aprendidas, está reproduciéndolas en el presente muchas veces desde su estado adulto y esto hace que haya una desconexión, ¿no? Que luego entiendo que hablaremos en relación con el adulto o con la adulta. Es decir, yo en este caso, como adulta, llevé a cabo un tipo de contingencia que aprendí en el pasado, que no me gustó, que no fue congruente conmigo, porque sentí esa parte crítica y la he reproducido automáticamente en lugar de autónomamente y auténticamente en mi adulta. En resumen, hay tres tipos de niños, niñas, la niña libre, el niño o niña rebelde y el niño o niña sumiso. Igual que Joan, no hay ningún estado que sea malo, nos sirvió y fue útil en ese pasado. Lo interesante es hasta qué punto estoy reproduciéndolo en un presente que, aunque tenga semejanzas con ese pasado, no es ese pasado. Ni yo soy tampoco ese pasado. Tengo algún tipo de vigencia, soy la misma persona, pero no estoy viviendo lo mismo. Mi madre no es la misma cuando me está diciendo ahora de adulto, oye, ¿ya has hecho la cama? Tiene otras connotaciones, ¿no? Yo ahí del estado niño o niña, para identificarlo, sí que también es muy útil el tema de las apetencias, ¿no? Me Lo que me apetece, apetece, lo que no me necesito. apetece, suele ser mi estado niño que se manifiesta. Y bueno, ¿no? Y también que el estado, o sea, que conectar con el niño libre sí que es un muy buen trabajo para hacer en terapia, porque esa adaptación fue, como dices tú, de otro tiempo, ¿no? El adaptado sumiso, el adaptado rebelde fue de otro tiempo. Y para distinguirlos, porque yo a veces me encuentro en terapia que el rebelde y el libre a veces se pueden como confundir de alguna manera. El rebelde, como decías, va en contra, ¿no? O sea, saca la rabia hacia algo, cuando el libre va al mejor, ¿no? Es, oye, pues yo siento esto y lo quiero hacer así, ¿no? Cuando estoy como, a veces, ¿no? El rebelde sirve para oponerse a un padre crítico, por decirlo así, ¿no? A un estado crítico que está ahí no apoyando o no entendiendo al niño, entonces saco esa parte más rebelde. Bueno, Inés, ¿quieres decir algo del estado niño o vamos a la adulta ya? Pues lo voy a decir, pero cuando describa al estado del adulto. Bueno, pues qué importantes son todos estos estados y cuánta información nos traen. Toda esta información es muy positiva porque nos va a ayudar a hacer un trabajo en terapia y también fuera de la terapia, ¿no? Es conocernos a nosotros mismos. Me ha parecido interesante enseñar cómo lo solemos ilustrar, ¿vale? Aquí está el padre, aquí está el adulto y aquí está el niño, ¿vale? Entonces, bueno, hemos hablado de energías contenidas, hemos hablado de autocríticas y de muchos tintes arcaicos del pasado, ¿no? Entonces,
Efectivamente, el padre y el niño nos suelen traer mucha información que está distorsionada, que tiene tintes de conflictos o de ciertos elementos de nuestro guión que todavía necesitan resolverse. Es decir, que vienen del pasado, ¿no? Como cuando tú reaccionas así por la mañana, cuando tu madre te pregunta algo. Te pone en guión, te pone en el pasado. Vale, pues yo vengo a hablar del adulto. El adulto no es pasado, el adulto es el aquí y el ahora. Es decir, es el estado intermedio que dice, bueno, vamos a ver, voy a poner las gafitas objetivas y voy a mirar los estímulos que yo tengo por dentro, voy a mirar los estímulos que yo tengo por fuera y voy a ver qué acciones van a ser las mejores para mí. La pregunta del adulto siempre es, ¿esto que voy a hacer es bueno para mí? Como se dirige más en el aquí y el ahora, hay mucha menos distorsión. Por lo tanto, es un estado del yo que solemos trabajar mucho en terapia al principio de la terapia, ¿no? Vamos a ir reforzando el adulto, que muy a menudo viene muy pequeñito, viene aquí, un circulito chiquitino, chiquitino. ¿Por qué? Porque viene el padre todo así gordo y muchas veces el niño, vienen inflados. Yo a veces digo a los pacientes, jolín, hoy ha venido tu padre crítico que no cabe por la puerta, ¿no? Y nos pasa a nosotros también. Entonces, bueno, pues sí, vienen inflados porque tienen mucha información, nos tienen que contar cosas, ¿no? Cosas que a lo mejor nos hemos callado, que ni siquiera sabemos de nosotros mismos, porque, bueno, nos hemos limitado, ¿no? Hemos aprendido que era mejor guardar esas emociones y guardar esos mensajes que vienen detrás de estas emociones. Entonces, en terapia tenemos oportunidad de darle espacio a estos estados del yo, sobre todo el padre y el niño que vienen tan inflados, para que expresen, para que digan todo lo que no han dicho, para que sientan todo lo que no han sentido, ¿no? Y bueno, el adulto, poquito a poco, cuando esto va sucediendo y cuando vamos reforzándolo a través del aquí y el ahora, el autocuidado, mucho autocuidado, ¿no? ¿Qué voy a hacer que es bueno para mí? Pues cositas en el día a día, permiso para disfrutar. Y los otros estados a la vez van expresando, pues van llegando a su tamaño natural. Muchas veces, no sé si os ha pasado en terapia, que nos dicen paciente, oye, no he notado esta parte crítica, ¿no? Está como más tranquila. Efectivamente, se ha sentado y a lo mejor está leyendo el periódico, ya no necesita estar tan preocupado por ese niño que tiene tanto miedo, ¿no? Porque ya se encarga, y eso es a lo que voy, a que el poder directivo de la psique del individuo lo ha de llevar el adulto. El adulto es el que media entre los dos, ¿no? Y dice, venga, muy bien, padre crítico, esto viene por esto, o padre nutritivo, vale. Muy bien, niño, tú quieres expresar esto, pero yo voy a llevar el poder directivo, yo voy a poner los límites, yo voy a decir cuándo es suficiente de autocaña, por ejemplo, cuándo esta parte nutritiva que trabaja muy de la mano del adulto y dice cosas que son muy buenas y muy beneficiosas, ¿no? Para la persona, pues sí, oye, esto está muy bien, venga, vamos a incorporarlo. Y lo que me refería antes a la niña, ¿no? La niña libre o el niño libre va de la mano del adulto. Estos son los permisos que nos damos a través de la parte que disfruta tanto. En el aquí y el ahora, ese niño dice, venga, ¿por qué no? Me voy a dar un chapuzón, me voy a permitir ser imperfecta, ¿no? Yo tengo una paciente que dice, el otro día, como estaba tan obsesionada con la limpieza, cogí una bolsa de patatas y las tiré todas por el salón. Ese es el niño libre, que conecta con el adulto, el cual el adulto le da permiso y le dice, ¿cómo que no? Claro que sí, tira las patatas, no pasa nada. Esto es lo que tú necesitas hacer ahora. Esto es la belleza, ¿no? Del trabajo con las partes y del adulto, claro. El adulto, he de decir, que no es un robot tampoco, ¿eh? Muchas veces los pacientes dicen, ¡jo, qué rollo ser adulto todo el rato!, ¿no? No, el adulto también siente. También siente y también se puede enfadar, claro que sí. Pero bueno, tiene ese poder directivo y tiene esa responsabilidad, ¿no? Sobre la psique del individuo, que va a hacer que esa persona evolucione de una forma positiva y a su propia, o sea, de camino a su propia autorrealización. Sí, yo quería Interesante. Añade. Quería añadir que me parece muy interesante, ¿no? En la línea de ser adulto o adulta, que nos comentan mucho, ¿no? En sesión, por eso me he sonreído, no es ser un robot, ni es tampoco, no tiene por qué ser aburrido. Me parece que va muy de la mano con, claro, es que es una elección cuando somos capaces de vernos, porque estos dibujitos, ¿no? que enseña, estos círculos que enseña Inés, son un todo. Nosotros somos todo. Y dentro de este todo, en determinados momentos, pues podemos elegir, ¿no? Ese
adulto, adulta es el poder directivo, el poder ejecutivo y decide. Y desde esa decisión hay una integridad. Entonces, yo puedo elegir mi niña libre, puedo elegir también mi padre, madre nutritiva, y en algún momento, siendo consciente, puedo elegir otras partes o reconocerlas. Y esto hace que me sienta bien. ¿Por qué? Porque cuando adquiere un poder este padre crítico o este niño o niña, en sus variantes, a menudo pacientes, personas, nos sentimos con culpa, posteriormente culpa, vergüenza, porque no hemos estado integradas. No nos hemos reconocido en esto que estábamos viviendo y elegido como tal. Por supuesto que no siempre, ¿no? No siempre vamos a poder elegir o reconocernos, pero esto también es parte de la adulta, como decías Inés. Y eso hace que más que responder de forma automática, sea autónoma. Para mí es muy, muy importante, ¿no? Esta diferencia entre algo automático, como puede ser un impulso del niño o de la niña, o también del padre crítico, que también podría ser un poquito impulsivo por lo que hemos aprendido, a, bueno, de una forma autónoma, incluso elegida en muchos momentos. Bueno, pues nos hemos puesto un poco teóricos, ¿eh? Si hemos estado ahí mucho en la teoría, nos lo decís ahí en los comentarios, porque lo agradeceremos. Varias de las cosas que comentabais ahora tienen que ver con la contaminación del adulto, ¿no? Y mucho de lo que hacemos en terapia es descontaminarlo. ¿A qué nos referimos con contaminación del adulto? Lo que Inés nos decía de que el adulto a veces llega siendo muy pequeñito. Decíamos que tanto el estado padre como el niño los hemos creado en la infancia. El adulto lo creamos más adelante porque nosotros no nacemos con el cerebro maduro, ¿no? Lo vamos desarrollando de los 5 a los 21 o 23 años. Que desarrollemos esa madurez física no significa que adquiramos el estado adulto. A veces podemos ver personas de 50, 60, 40 años sin un adulto, donde solo hay, ¿no?, padre y niño. Entonces el primer trabajo es construir ese adulto. Muchas otras veces el adulto está, pero lo tenemos contaminado, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos contamina el estado padre? Que entramos en el terreno de los prejuicios, de lo rígido, ¿no? De todas las personas de tal sitio son así, o si vas por este camino no te irá bien, hijo, porque es un camino que no conozco, entonces, ¿no?, me siento inseguro. Y cuando me contamina el niño o la niña, entro en el terreno de la fantasía, ¿no? De no ver todas las posibilidades o de no ser consecuente, ¿no? Esta semana voy a encontrar trabajo. ¿Vas a hacer algo? No, me voy a quedar en casa tumbado en el sofá, pero seguro que encuentro un trabajo, ¿no? Pues ahí me está contaminando este estado niño de alguna manera. Vale, os propongo que vayamos a cosas concretas que trabajéis con las personas que, ¿no?, que están en terapia con vosotras, que nos ayudan a trabajar cualquiera de estos estados, ¿no? O ejercicios que nos ayudan a que nuestras partes se lleven mejor, de alguna manera. Y os voy a pedir uno cada una y uno yo, porque, ¿no?, así vamos a ir a lo concreto y se nos va a acabar el tiempo. Venga, ¿quién quiere empezar? Pues si queréis empiezo. Vale. ¿Sí? Bueno, pues a nivel general, lo que siempre, o con lo que empiezo siempre en una intervención directa, es planteando la identificación del pan. Es decir, primero explicando el pan, ¿no? Y entonces desde aquí plantearnos, bueno, qué poder o cómo de inflado, siguiendo a Inés, cómo inflada está cada parte en muchos momentos de tu vida. Y desde ahí, aludiendo un poco a la parte que explicaba, el estado del yo, niño, niña, utilizo mucho la técnica SPETEC, ¿no? Decíamos antiguamente cuando lo hablábamos, ¿no? O SPEC o algo así. ¿Por qué? Porque alude a, creo que lo decíamos así, ¿no? Un poco de broma. Porque alude a, bueno, son las siglas, ¿no? Situación, pensamiento, emoción y conducta. Entonces, analizando, o pasamos a analizar el qué pasó en ese momento, qué sentiste, qué pensaste y qué hiciste. Y desde ahí autorregulamos para entender qué es lo que sintió, qué pensó, cómo actuó y de forma nutricia escuchar esa voz para poder acercarnos a la parte adulta. ¿Qué tiene que ver eso que te ocurrió, que pensaste, cómo reaccionaste con tu actual? Ah, bueno, es que, claro, pues es que mi jefe a menudo se pone en una posición jerárquica y me recuerda a mi padre o mi madre. Ajá, bueno, te fue útil en su pasado, sobreviviste, gracias a eso estás aquí. Ahora, tú no eres ese niño, esa niña y tienes otras herramientas. ¿Cómo podrías entonces gestionar esta situación, ¿no? ¿Desde dónde?
Por lo tanto, para mí es muy importante escuchar a ese niño, esa niña, qué sintió, qué necesitó, que es desde donde se maneja, ¿no? Pues que necesité, es que me apetece, es que quiero, vale. Y entonces, una vez lo escuchamos, lo recogemos de forma amorosa, cariñosa, desde nuestra parte nutricia como terapeutas, invitamos a situarnos, descontaminamos en el adulto, en la adulta. Muy bien. Inés. Bueno, pues yo diría en líneas generales que, a ver, todos los estados hay que tenerles mucho cariño a todos forman parte de nosotros, incluso la parte crítica negativa se preocupa por nosotros, a veces de forma exagerada porque tiene miedo por nosotros, ¿no? Entonces así, bueno, pues técnicas, la que ha mencionado Susana es muy buena, ¿no? Para el estado del niño, las técnicas regresivas donde nos vamos a microescenas y donde incluso podemos cambiar una escena, ¿no? Y siempre teniendo un pie en el pasado y un pie en el presente, ¿no? Traer a esa persona niña o niño hacia el presente para que pueda darse cuenta de que hay muchas emociones que se han quedado o experiencias que se han quedado desintegradas que, bueno, pues que puede dejar atrás y que puede integrarlas con el presente. Respecto al estado padre, bueno, pues analizar mucho, sobre todo, ¿no? Cosas que se han introyectado, es decir, que nos hemos decidido hacer sin cuestionarnos el porqué, ¿no? Y suele venir mucho de nuestra cultura, nuestra sociedad y sobre todo de nuestros padres, ¿no? Cosas negativas y darte cuenta que no es tuyo, esto no es tuyo, ¿no? Esto me lo ha traído el universo, se lo puedo devolver al universo, ¿no? Y un poco como quitarnos peso de encima. Y respecto al adulto, creo que los permisos son muy buenos, ¿no? Esto ya lo hemos visto en otro programa, el permiso de, vale, pues necesito hacer otra cosa, una mini redecisión, a ver qué pasa, ¿no? Me permito hablar más despacito, parar un poco, por ejemplo, si eso es un elemento de tu guión que es inhabilitante en tu guión en general, ¿no? Bueno, pues un poco sería eso. Muy bien, muy útil. Yo os cuento dos que suelo trabajar muchas veces y que yo realicé en mis procesos de terapia. El primero, para identificar esa voz más de padre crítico que podemos utilizar en un montón de situaciones, es que durante una semana o unos días uno lleva un cuadernito consigo y va apuntando cada vez que identifico, uy, me estoy hablando. Apunto, sin juzgar, sin mirar, solo trabajo de campo, ¿no? Igual me he dejado algo en casa, y era bastante despistado, me he dejado las llaves, me he dejado algo. Pues que eres un desastre, siempre estás igual, ya te vale, no sé qué, ¿no? Entonces empiezas a ver cómo te estás hablando, esos mensajes que nos decimos, pues yo muchas veces les digo, tráelo, ¿no? Entonces en las siguientes, pero eso lo puede hacer uno mismo. Pues yo cojo a la persona y cuando me trae toda la lista, que a veces vienen ahí con barbaridades varias, ¿no? Le digo, cierra los ojos. Y le leo todo eso que se dice, porque cuando lo escuchamos de fuera suena muy fuerte, ¿no? Y a veces decimos cosas que no permitiríamos a otro que nos dijera, ¿no? Entonces, ¿cómo te has sentido? ¿No? Y tú, solo con verlo escrito ya el impacto es, ¿cómo me trato? Y luego, pues si puedes hacer la ejercicio y decir, oye, ¿está mi vida en juego en cada una de estas situaciones? No. Pues ahí voy a hacer el ejercicio de decirle a mi padre que cuando venga, gracias por venir, sé que vienes a ayudar, pero no es tu momento. Tú transformas ese mensaje en nutritivo, ¿no? De alguna forma. ¿Que me he dejado las llaves? Bueno, vale, me las he dejado. ¿Qué puedo hacer? Puedo llamar a mi pareja para ver si va a estar esta noche cuando vuelva. ¿Cómo puedo hacerlo mañana? ¿Las puedo dejar en otro lado? Venga, no pasa nada. Seguro que mañana consigues hacerlo de otra manera. Y lo revierto. Busco la manera de revertir ese mensaje. Y para conectar con el niño, que muchas veces estamos desconectados, algo muy corto, que también suelo utilizar es me despierto por la mañana y me pongo ahí como algún recordatorio en algún sitio, un rato de calma propio y decir, preguntarte a ti mismo, ¿cómo estás hoy? Preguntarle a tu niño, ¿cómo estás? ¿Y puedo hacer algo hoy por ti? Y a ver qué dice, a ver qué manifiesta, ¿no? Pues hoy me apetecería, hoy querría, hoy después de trabajar podríamos, y vamos viendo qué nos dice. Bueno, compañeras, que vamos llegando al final. ¿Queréis añadir alguna cosita, algún comentario para cerrar? Pues yo quería añadir una cosita que me lo ha recordado Joan con lo de preguntarle a tu niño que cómo estás. Bueno, mi paciente me ha dado permiso para poder contar esto, ¿no? Es una técnica que ha creado ella. Se pone el despertador todos los días a 1 hora para acordarse de su niña y de su autocuidado. ¡Qué bien! La técnica del despertador. Totalmente. Genial, genial. Yo también quería aportar un poco en la línea del padre crítico, pues
lo útil que puede ser, y algunas de las pacientes también me comentaban, ¿no? Que ellas lo que hacen es escribirse todos estos mensajes del padre crítico, lo traen luego a terapia y lo podemos analizar, pero lo que hacen es que lo encierran en un bote y lo cierran bien, bien, bien para que no salga. Entonces lo dejan incluso pues debajo del microondas, en el armario, de forma que sea imposible que durante la semana pueda entrar en mí, ¿no? Y sea un introyecto. Qué bueno. Pues muchas gracias por una semana más. Se me pasa volando el rato con vosotras. Y a las personas que habéis estado allí, si nos queréis dejar algún comentario, pregunta, como siempre, encantados de escucharos y de leeros. Hasta la próxima. Muchas gracias, compis. Nos vemos esta tarde. Gracias. Chao. Chao.